Amables oyentes y televidentes, bienvenidos una vez más al programa Poder Ciudadano. Hoy es miércoles 21 de febrero del año 2018. Les saluda como siempre su amiga Maruquel Cruz, recordándoles amigos seguirnos a través de nuestro dial Sol 88.9 y Canal Plus 46 Cable Onda, tu canal de opinión. Buenas tardes, señor Marcelino, ¿cómo se encuentra? Bienvenido a Poder Ciudadano. Está con nosotros esta tarde la licenciada y economista Maribel Gordón, quien también es vicepresidenta del partido Frente Amplio por la Democracia. Buenas tardes, licenciada. Bienvenida una vez más a Poder Ciudadano. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias por la invitación. Me alegro por usted. Bien, hoy hay un triunfo, por decir así, para este partido, porque el Frente Amplio por la Democracia recibe resolución que acredita como partido político. Este miércoles, en la sede del Tribunal Electoral, fue entonces, ese partido recibió la resolución mediante el cual se le reconoce como partido político legalmente constituido. ¿Cuál es el sentir? Exprésenos cómo usted en estos momentos ha tomado esta resolución. Bueno, en primer lugar, sí, hoy se nos acreditó oficialmente a través de la resolución número 02 como partido formalmente constituido al Frente Amplio por la Democracia. Para los integrantes del Frente Amplio por la Democracia, obviamente constituye una de las metas que nos habíamos trazado ante la solicitud de la población panameña de que era necesario reconstruir el instrumento político electoral que brindara una real alternativa a la población frente al estado de crisis institucional que estamos viviendo, producto de la corrupción y la impunidad, y también ante las demandas sociales insatisfechas. Con esto ya, licenciada, hay mías a las elecciones 2019, ¿cierto? Así es, estamos en un proceso que una vez reconocido el partido nos estamos organizando territorialmente para dar esa respuesta, esa alternativa que el pueblo ha estado demandando. ¿Qué tiempo tiene este partido de ser más que todo independiente y de antes tener la resolución por parte del Tribunal Electoral? Bueno, el proceso de reinscripción del FAT lo iniciamos en el 2016 con lo que se conoció como los libros estacionarios. Es decir, durante 4 meses, 4 días a las semanas, estábamos en un proceso de inscribir al FAT. Este año, en el 2017, se reinició el proceso de inscripción una vez más, pero al momento del mes de junio, cuando se declara que para ser partido legalmente constituido se requería el 2%, y el FAT estaba por encima de esa cuota, con creces, estábamos alrededor de los 58,000 inscritos, y decidimos cerrar libros para dar pie a los otros requisitos que exige el Código Electoral, como era el Congreso Constitutivo, que lo realizamos en el mes de octubre del 2017, y la presentación de los documentos fundacionales, estatuto, declaración de principios y programa de gobierno. Hoy lo que ha hecho el Tribunal Electoral a través de la resolución es señalar si han cumplido con todos los requisitos establecidos y por ende ya tienen el estatus de partido político formalmente constituido. Con esta nueva resolución, licenciada Maribel, ¿hay nuevas estructuras, nuevas normas y leyes dentro del partido? Sí, el estatuto sufrió algunas modificaciones que fueron ampliamente discutidos en el 29 de octubre, cuando realizamos el Congreso Constitutivo. Hay algunos cambios, hemos hecho algunos ajustes y en estos momentos nos encontramos levantando las estructuras al nivel nacional, desde el punto de vista de estructuras territoriales para enfrentar los próximos retos que tiene el Frente Amplio por la Democracia. ¿Cómo cuáles? ¿Retos como cuáles? Bueno, retos que para nosotros lo más importante es presentar un programa que salga del pueblo. Y en ese sentido también hemos estado en una gira a nivel nacional para recoger las inquietudes, las propuestas y los anhelos de la población panameña. Y obviamente
debidamente nos preparamos de así estar establecidos para las elecciones del 2019. Sí, porque si bien es cierto, tenemos que mencionar que se acercan las elecciones próximas y hay muchas personas que les interesa saber sobre esas propuestas, más que todo que tiene el partido, a ver si en caso tal sale seleccionado el licenciado Sebamano, si no me equivoco. El doctor Sebamano es el presidente del partido, del Frente Amplio por la Democracia, y eso fue ratificado en el Congreso Constitutivo. ¿Qué propuestas tiene FAT para estas elecciones 2019? Bueno, estamos trabajando en la construcción del programa de gobierno, del plan de gobierno. Hay algunos ejes que se han definido con mucha claridad. Indudablemente, el primero de ellos, adecentar el país frente a una crisis institucional, frente a una profunda corrupción e impunidad que impera en el país. Es necesario levantar una sociedad con ética, una sociedad donde impere efectivamente la transparencia y en donde sean los sectores mayoritarios los que puedan tomar participación directa en la toma de decisiones. Tenemos además una propuesta que está dirigida del desarrollo nacional y social. No basta con el crecimiento económico, un crecimiento que hasta la fecha viene siendo excluyente, sino que es necesario levantar un desarrollo económico, social, nacional, que significa bienestar para la población, una distribución de la riqueza con un carácter mucho más equitativo. Estamos planteando además construir real democracia. Nosotros hemos dicho, en este país no hay democracia ni económica ni política. Se hace necesaria una construcción en esa vía y estamos en un esfuerzo que pone como pilar fundamental una serie de medidas concretas que están dirigidas a que se atiendan las demandas sociales insatisfechas de la población. Lo hacemos todo en el marco del estricto respeto de los derechos humanos y lo hacemos en la necesidad de construir un Panamá con justicia y equidad social. Existe mucha preocupación, usted más que todo ha vivido los tipos de violencia que se registran a diario en el país, entre ellos violencia contra la mujer, hechos delictivos como robos, hurtos, es decir, la inseguridad que tiene nuestro país en Panamá. ¿Hay alguna propuesta que ustedes le estarán presentando a la sociedad panameña para las próximas elecciones de 2019 y tratar de disminuir estos actos de violencia que se ocurren en el país? Claro, nosotros hemos sido muy consistentes en este planteo. Hemos señalado que para poder resolver los problemas de inseguridad social que está imperando en el país y por los cuales se ven afectados muchos de los panameños, es necesaria una visión integral del problema. No basta con estas políticas, no es necesaria esta política represiva que han querido imponer los gobiernos. Se trata de resolver las causas que generan la inseguridad social en el país, y una de las causas es efectivamente el problema de la inequidad social que impera en el país. Es el problema que no se quiere atender y que se quiere dejar de un lado de los ladrones de cuello blanco, donde aquí hay una justicia selectiva que no los lleva, no los condena, no los juzga. Y se trata también de crear oportunidades a los jóvenes, a las mujeres, a los trabajadores, a los pequeños empresarios de este país, los cuales se han visto marginados. Un claro ejemplo, lo que ha estado sucediendo en el sector agropecuario, que casualmente ayer estaban en protesta uno de los sectores vinculados al agro panameño. A juicio suyo, licenciada, ¿cuál usted cree que es el principal fundamento del por qué existen personas que delinquen en nuestro país? Bueno, yo creo que hay una estructura social que está hecha para delinquir a todos los niveles, y empezando por los niveles de las altas esferas, donde es consistente este asalto a la cosa pública, a los ingresos, a los impuestos que pagamos los trabajadores de este país. Hay una estructura que margina, que excluye tanto de la educación como del campo laboral a la juventud. Claro. Aquí se habla y se cuestiona mucho a la juventud, pero no hay oportunidad ni para el trabajo ni para la educación en este país. Uno de los elementos más importantes que se habla dentro de la sociedad, la falta de empleo. La falta de empleo. Fíjate, de cada 100 nuevos puestos de empleo, solo 5 van dirigidos a jóvenes. Es decir, los estamos excluyendo, los estamos marginando, lo estamos llevando. Esta política nefasta que se mantiene, esta política pública, lo está llevando ¿hacia dónde? No tiene acceso a deporte, no tiene acceso a la cultura, no tiene acceso a la educación y no tiene acceso al empleo. Entonces,
¿Qué es lo que se les está diciendo al joven? Esas son parte de las condiciones que generan efectivamente la violencia. El caso de las mujeres están siendo señaladas como una de las más pobres dentro de la estructura social. Se le discrimina por el hecho de ser mujer, a pesar de que las mujeres, se dice, son las que en los últimos tiempos están obteniendo los más altos niveles de educación en el país. Las que más han evolucionado. Las que más han evolucionado, pero cuando llegan al mercado laboral, es un mercado laboral construido sobre patrones patriarcales, en donde le dice a la mujer que su salario es menor. El ingreso que percibe una mujer por cada dólar que percibe un hombre, la mujer 85 centavos. Entonces eso es discriminación, es inequidad, es violencia institucional. Aquí se habla de la violencia ciudadana, pero se deja de lado la violencia institucional. El sistema está generando violencia. Así es. Y entonces esas son las cosas que debemos corregir y que está siendo estudiada, analizada, para presentar una propuesta bien sencilla, bien concreta y bien realista a la ciudad. ¿Cómo enfrentar estos problemas sociales? Sí, porque es un problema bastante que hay que resolver brevemente. Nos habló referente a la resolución que recibió el partido gracias al Tribunal Electoral, pero un punto muy importante que tenemos que tocar en Poder Ciudadano hoy APD llevó a cabo la presentación del Índice de Corrupción 2017, el cual se publica anualmente por Transparencia Internacional. En este caso, Panamá dio como resultado 37 puntos de 100, ubicándolo como uno de los países más corruptos de América, lamentablemente. Licenciada, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, nosotros siempre hemos estado un poco renuente frente a este tipo de mediciones, porque obviamente las mediciones esconden algunas realidades particulares. Sin embargo, somos del criterio de que sí, en Panamá no solamente es un problema de la corrupción, que ya es manifiesta, que es clara y que ha involucrado a muchos sectores de la vida política y de la vida económica de este país, sino que el problema fundamental está que frente a la corrupción, la política es de impunidad. Es lo que reina. Aquí no se está investigando, aquí no se está juzgando y no se está condenando a quienes han atracado, asaltado los recursos del Estado panameño. Y eso es preocupante. Sí, muy preocupante. Aquí se han establecido supuestas leyes de transparencia que nosotros hemos venido denunciando, se hace fundamentalmente para que Panamá como país obtenga el ganchito, pero a la hora de la ejecución de esas leyes no se aplican, no pasa nada. Y además los gobiernos se han dado a la tarea de cambiar las leyes cuando ya ellos han aprovechado las leyes que dicen ellos que levantaron corrupción. Entonces eso es un círculo vicioso. Es parte de la crisis institucional y por eso es que una de nuestras propuestas ha sido adecentar el país, y el adecentar el país no lo pueden hacer los que están involucrados. Claro. Es decir, corruptos y corruptores. Y en estos momentos todos los órganos del Estado, véase ejecutivo, legislativo y judicial, así como gran parte del empresariado de este país, está involucrado en los actos de corrupción. Estos casos, ¿por qué se dan tan frecuentemente tema de corrupción? Y precisamente a nivel mundial, Panamá ocupa la posición número 96 de 180 países evaluados según la escala de puntuación. 0 es altamente corrupto y 100 muy transparente. Es como contradictorio también a veces. Es un poco lo que estamos señalando. Pero ¿por qué se da? Preguntabas. Uno de los elementos es que aquí la institucionalidad que se ha venido levantando, sobre todo en las últimas décadas, que no es que sea nuevo el fenómeno de la corrupción, pero se ha acrecentado, acentuado y consolidado, se debe a que tenemos una institucionalidad que genera leyes para el atraco. Y es una de las cosas, cuando lo vemos, por ejemplo, en las licitaciones públicas, las formas y los cuestionamientos que se han venido desde hace varios años denunciando y no pasa nada. Aquí se cambia, se crean institucionalidades para delinquir. ¿Hasta dónde fue cuestionado el PAN? Hoy el PAN sigue existiendo. Las partidas discrecionales que dicen que supuestamente se habían quitado, la supuesta elección de los nuevos magistrados quedó evidenciado que
existen, que hay planillas precisamente para sustentar lo que llaman por allí pactos de gobernabilidad, que se han constituido realmente chequeras que se ejercen, que se tienen para lograr determinadas leyes o la aprobación de determinadas figuras. Precisamente, licenciado, hablando del tema de magistrados, hoy el presidente de la República, Juan Carlos Varela, entregó unos ascensos a algunos miembros del SPI y fue cuestionado por los medios de comunicación, donde expresó que el tema de la magistrada aún está por nombramiento. Este proceso ha sido bastante lento, ha demorado. ¿Su opinión al respecto en cuanto a este tema? Bueno, yo creo que como estamos en una etapa de transición de un gobierno a otro, pasa lo que ha venido pasando, sobre todo más marcado a partir de los gobiernos llamados democráticos o después del periodo de invasión. Y es que cada gobernante intenta nombrar en la Corte Suprema, antes de salir, a personas vinculadas a sus intereses para protegerse. Y entonces esto pareciera ser la tónica que se sigue manteniendo. Aquí las consultas que se supone hace el órgano legislativo son falacias, en donde la gente llega, hace planteamientos concretos y muy claros, pero al final no pasa nada, son engavetados, no son escuchados. El problema, insisto, es institucional, de cómo se nombran estas autoridades, porque alguna gente dice, bueno, ellas no, pero otros que vienen. La lógica del nombramiento y de la institucionalidad sigue siendo la misma y está enmarcado en un proceso que ya no funciona, es un proceso que no funciona, que sigue generando efectivamente el respaldo a una institucionalidad carcomida, corrupta, y por eso es que nosotros hemos hablado de la necesidad de refundar el país a través de una constituyente originaria autoconvocada. Presidente Varela, como decimos en términos buen panameño, le salió la bruja con estas designaciones, porque lamentablemente no fueron ratificadas por la Asamblea Nacional, las comisiones estaban en contra, los partidos políticos se oponían. Ahora, ¿qué va a suceder después de después de estos nombramientos que él dio? ¿Le corresponde nuevamente nombrar? ¿Qué pasará después? ¿Expectativas que usted... Bueno, se señala, y ha sido muy claro el señor presidente, de que él va a nombrar. Ajá. Que él no requiere la consulta. Todavía no pone a nadie. Obviamente estamos, y vuelvo y señalo, en un periodo preelectoral. Entonces hay intereses creados, no es un problema de que se intenta corregir esta institucionalidad corrupta. Aquí lo que está de por medio son los intereses creados de la partidocracia y de los grupos que pretenden, aún fuera del proceso o después, posterior al proceso gubernamental, seguir teniendo algún nivel de ejercicio, de autoridad a través de estos otros organismos. En materia de economía, licenciada, ayer en una nota publicada en un medio internacional, el experto en economía Juan Planech expresó que la economía en Panamá es como un avión con un solo motor. Bueno, eso no es nuevo. Esta economía se levantó con los intereses de una cúpula de poder económico muy pequeña, muy reducida, y se ha ido fomentando. Para nadie es un secreto que Panamá históricamente ha jugado un papel de servicio-comercio, no a los intereses nacionales, sino a los intereses internacionales. Obviamente eso ha convenido a una cúpula del poder económico de carácter local que se ha hecho de los recursos. Hoy día no es diferente, se sigue insistiendo en lo que ahora le llaman Panamá Hub de las Américas, en esta plataforma de servicios que responde a una economía globalizada y se deteriora sobre la base del impulso de esa política económica, se deterioran a los sectores productivos, es decir, al sector agropecuario y al sector industrial. Aquí la política está reducida a muy pocas actividades económicas que se fomentan. El resto de las actividades económicas están siendo marginadas y eso ha generado otros problemas. Uno de ellos, por ejemplo, el problema del empleo.
Habla también de que Panamá no compite con ninguno de sus bienes en Centroamérica. Bueno, tenemos que recordar que Panamá produce muy pocos bienes. Los pocos que producíamos están siendo ahorcados por la política que favorece a la economía externa, a los sectores importadores. Pero además de eso, no hay un empresariado con una vocación de un proyecto doméstico, de economía doméstica. Entonces, cuando se dan estas políticas que favorecen al sector importador, los empresarios nacionales pretenden resarcir el problema de una falsa competitividad a través de presionar sobre quien genera la riqueza, es decir, sobre los salarios de los trabajadores. Entonces nosotros ahí es donde hemos señalado insistentemente para que poder que la economía panameña sea supuestamente competitiva, que yo entre comillas, la fuerza de trabajo tendría que ser una fuerza de trabajo gratuita. ¿Tiene el partido Frente Amplio por la Democracia una propuesta, está hablando de alguna propuesta para hacer crecer el país en caso tal de ganar el FAT 2019? Sí, fíjate que uno de los pilares nuestros de un programa de desarrollo económico y social es estimular a los sectores productivos, fundamentalmente al sector agropecuario, estimular la creación de riqueza nacional, de ese valor agregado nacional, tanto para el sector agropecuario como el sector industrial, que deben ser los pilares. Es el pilar de cualquier economía ordenada. Los servicios siempre responden a tu capacidad productiva. En Panamá, históricamente, eso no ha pasado así. Y es cuando uno se preguntaba, bueno, si no producimos nada, ¿a quién le sirve el servicio? Y le sirve a la economía internacional y a un reducido grupo de la economía nacional, que son fundamentalmente importadores, no son productores. Por eso es que aquí hay una economía muy sustentada en el comercio, que genera poco empleo también. Una economía, en cambio, que está sustentada en la producción de los bienes y en prestación de servicios, que incluye a la economía local, genera más fuentes de empleo. ¿Habrá inscripciones próximas para el partido? Bueno, nosotros tenemos que valorar eso. La Dirección Ejecutiva Nacional debe valorarlo, ¿no?, en nuestra próxima reunión ordinaria, y lo tenemos que hacer porque tenemos un periodo que nos mandata el Tribunal Electoral en función de que debe cerrar los padrones electorales para las elecciones de primaria y para la posterior elección. Pero no hemos definido fecha. Sí tenemos, y lo decimos y lo agradecemos a mucha gente que nos está planteando que necesita, que quiere inscribirse en el Frente Amplio por la Democracia. Entonces vamos a valorar la apertura por un periodo concreto de los libros del Frente Amplio por la Democracia. ¿Tuvo buen comportamiento el FAT en la veda electoral? Nosotros siempre nos hemos portado bien, pero es una veda electoral que solo quiere aplicársele, en la mayoría de los casos son a los partidos como el Frente Amplio por la Democracia. Nosotros hemos dicho, hay un código electoral y sus reformas son totalmente antidemocráticas y clientelistas, y a quien desfavorecen es a los partidos como el Frente Amplio por la Democracia. Mensaje final para toda nuestra sociedad panameña, licenciada Maribel Gordón, para cambiar un poquitito este país. Ya se está acabando ya un año y algo la gestión del presidente Varela. ¿Qué, a su percepción, qué le falta, qué debió hacer? Bueno, debía hacer todo. Dijo que iba a desentar este país y no lo hizo. La corrupción sigue galopante. Dijo que íbamos a tener un costo de vida más armónico con los ingresos. La disparidad entre salarios y costo de la vida es altísima, es amplia, cada vez la brecha es más amplia. Dijo que iba a acabar con la delincuencia, eso no ha sucedido. Prometió una constituyente, tampoco cumplió. Es decir, dijo que no iba a crear más impuestos, intentó crear más impuestos y al final, bueno, ha establecido un impuesto que tiene que ver con el impuesto de bienes inmuebles. Dicen ellos que lo han reducido, pero en la práctica lo que pone es en un estado de inestabilidad a las personas que ostentan una vivienda como vivienda importante para su convivencia familiar. Entonces, no hemos visto
un gobierno que ha atendido las demandas sociales, un gobierno que ha tenido una política externa nefasta. Y entonces, ¿qué podríamos atribuir? Ellos dicen que su gran ejemplo, uno de sus grandes ejemplos es el caso de Colón. Pero estamos viendo una ciudad de Colón que está convocando un paro precisamente por lo que ha implicado esta no planificación de un proceso supuesto de ordenamiento territorial de Colón. Para muchos hay intereses creados en la salida de la población de Colón hacia estas áreas en función de que se quiere el centro de la ciudad de Colón. Y ahí hay descontento, hay incertidumbre por parte de los colonenses. Un agro que no se recuperó tampoco. Entonces, frente a eso, nosotros estamos señalando la necesidad de construir una alternativa real. Claro. Aquí no hay una política económica que mire a las mayorías, que mire a los jóvenes, que mire a las mujeres, que mire a los indígenas, a los campesinos, a los profesionales que se han visto fuertemente afectados por la política económica neoliberal. No miran a los afrodescendientes, sigue siendo los mismos 115 ultramillonarios los que valora la política económica, y hay que hacer un cambio real. Es lo que necesita el país. Es lo que necesita el país, y se construye no por encima de la población, sino en el marco de los intereses de esa población, de esa sociedad panameña, que es lo que estamos proponiendo nosotros. Bueno, esperemos pues que esas propuestas hagan ser cambiar, aunque sea el 1% de nuestro país de Panamá. Vamos a hacer un alto para publicidad, pero antes vamos a presentar lo que se escucha por boca ajena. Muchísimas gracias, licenciada Maribel Godó, por estar con nosotros.